Hola amigos, es un placer volver a encontrarme con ustedes en un programa más de La Hora Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este, y tengo el placer y el honor de recibir a una amiga, a ella que es una referente cultural de nuestro país, la licenciada Daniela Puret. Muchas gracias por acompañarme. Pero un gusto, encantadísima. Es lindísima, aparte acá en Punta del Este, está muy bien, unos días divinos, así que augurar una temporada también de turismo interno que reactive la economía y que la gente venga y disfrute, ¿no? Eso es precioso. Toda la costa que tenemos va a ser una buena temporada igual, a pesar de las pandemias. No, pero realmente bienvenida porque te considero, como te presenté, referente cultural en muchísimas áreas en nuestro país. También en el área social, que no se sabe mucho. Por eso ahora vamos aparte de hablar del emblemático Solís, que estuviste casi 13 años en la dirección, sí, por segunda vez después por concurso. Bueno, esto un orgullo para nosotros tener a una mujer que nos represente. Lo que pasa es que el Solís es un templo laico a las artes, ¿no? Siempre me acuerdo de unas frases de Eric Hobsbawm, un historiador británico marxista, que decía que hasta el siglo XIX los lugares de encuentro social por excelencia eran los templos religiosos, ¿no? Donde la gente iba a buscar paz, a buscar temperaturas agradables, a buscar un lugar para hablar de las ovejas, para hablar de lo que pasa en la calle, en el pueblo. Esos lugares de encuentro. Después del siglo XIX nacen los templos laicos a las artes, que son como el Teatro Solís, son nuestros teatros grandes en el mundo, nacen, y esos son el lugar donde la gente va a ver un espectáculo, pero también va a ver y ser visto, ¿no? Con quién estás, dónde. Por eso en el Teatro Solís, como todos los teatros a la italiana, que son en forma de herradura, los palcos de adelante, donde ves menos, porque ves más de costado del escenario, ¿no? No ves la totalidad, pero eran los más caros, porque ahí todos te veían dónde estabas, con quién habías ido y cómo estabas vestido. Entonces, son esos lugares de encuentro. Y después dice Hobsbawm que en el siglo XXI los lugares de encuentro social por excelencia son los templos al consumo, que son los shoppings. Así que, ¿qué tendremos que hacer para distinguir a los ciudadanos de los consumidores, ¿no? Porque una cosa es que tengas esos lugares de encuentro donde estás pensando en cultura, donde estás pensando en lugares de reflexión, donde estás pensando en lugares que te acerquen a las artes y puedas elevarte un poquito y que te guste o no te guste, pero tengas un espacio ahí para pensar en la inutilidad del arte también. Porque el arte no siempre tiene un fin, puede tener un fin social, puede tener un fin de reflexión, pero el arte pide nacer. Y de hecho es la primera forma de comunicación, desde las cuevas de Altamira, ¿no? Cuando la gente tenía miedo para cazar un bisonte, ¿qué hacía? Lo pintaba. Hoy tenemos otros miedos en la sociedad que tienen que ver con las pandemias, que tienen que ver con la escasez, que tienen que ver con los tiempos, que tienen que ver con el miedo a envejecer, con esa necesidad de ser joven todo el tiempo. Hay otros miedos. Y el arte tiene esa pata, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer hoy para que estos ciudadanos se encuentren en estos lugares y cuál es el rol del Estado para sostener estos espacios públicos, estos lugares de encuentro social? Así que sí tendremos que pensar en estos teatros. Y sí tendremos que escucharte, porque sos docente de historia, has estado siempre tratando de mejorar todo lo que es el arte, los museos. Una inquietud, yo te pregunté antes de arrancar, ¿cómo hacías con el tiempo? 2 hijos maravillosos, también, o sea, no sé, yo cuando te veía en el Solís durante todo este tiempo que he ido, que amo el ballet, la música clásica, barroca, todo lo que has hecho, porque también han tenido un espacio popular, como ha ido Alejandro Balduis, el FAP, o sea, esa diversidad, o sea, eran un gran equipo, pero hay una cabeza pensante con inteligencia. Bueno, el Solís tiene una historia maravillosa, pero que una historia que también tuvo épocas de periodos de auge y periodos que hay que esconder abajo de la alfombra, periodos incluso de reconstrucción. Hubo una época que se le llamó el sarcófago del arte, porque estuvo cerrado mucho tiempo, a principios del siglo XX, y bueno, hasta que se crea la Comedia Nacional, la Escuela Municipal de Arte Dramático, que eso fueron políticas públicas pensadas en la década del 50, ¿no? Cuando también un modelo
francés. Fíjate que termina la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle pone a Marot en las casas de cultura, en este ministerio, y él empieza a impulsar una descentralización de la cultura, un paradigma que llega hasta casi hoy, donde se piensa que la cultura tiene que ser democrática. Y ahí Justino Zavala Muniz, entonces integrante del Partido Colorado, dramaturgo, empieza a pensar qué tenía que hacer, cuál era el rol de un teatro público, cuando lo compra la Intendencia de Montevideo, porque pensemos que el Solís nació como un teatro privado. 1856. 56, sí. Primero empezó en los años 40 sí, con un grupo de ciudadanos que quieren pensar en un teatro digno para la ciudad. ¿Teatro País puede ser? ¿Cómo? Que en un principio se decía que era Teatro País. Bueno, era un teatro que tuvo muchas posibilidades de nombres distintos. De hecho, se llamaba Teatro del Progreso, de la Paz. Tuvo muchas cantidades de nombres. Y claro, pasó la Guerra Grande en el medio. El teatro empieza con un proyecto de Zucchi y termina siendo una reforma de Garmendia, y desde el 40 hasta el 56 pasan un montón de años. En ese 56, cuando se inaugura, se pone Teatro de Solís. Incluso hay leyendas sobre el nombre. ¿Por qué Solís? ¿A quién me homenajeaba? Los documentos dicen que son a Juan Díaz de Solís. De hecho, hubo un duelo poético en el comienzo de la inauguración, en la ópera que se leía Hernani. Y un duelo poético en el cual habla un poeta masón con otro poeta católico. Mira. Y hay un duelo de ahí que es muy interesante de ver porque refiere también al nombre. Entonces, las actas hablan de que es a Juan Díaz de Solís. Pero ¿quién era Juan Díaz de Solís en ese momento, que todavía no era un personaje tan fuerte? Entonces, ¿no será de alguna manera una trampita para decir Teatro del Sol? Porque si uno ve el Teatro Solís, se encuentra con un frontispicio que es un triángulo, con un sol, con un damero, en las puertas con columnas, un montón de elementos simbólicos que aluden a que pueda ser un templo masón, cuando además en el mismo año, en 1856, se crea la Gran Logia de la Masonería de Uruguay, con muchos personajes que están involucrados en esto. Entonces, es una historia preciosa y en el Solís, cuando Mariano Arana, en plena crisis del 2002, decide llevar adelante la reconstrucción de este teatro, gracias a Carámbula, que era un gran hacedor, bueno, ahí se discute justamente de vuelta cuál es el rol de un teatro público. Y se abre en el 2004. Ahí nos invitan a participar, Gerardo Grieco, el director general, yo era directora institucional, un director técnico y un gerente administrativo. Estuve hasta el 2011 y ahí creamos la base de lo que fue después este nuevo teatro, que por primera vez tiene un equipo de gestión que piensa por fuera de los elencos, por fuera de la comedia, por fuera de la filarmónica, pero integrándolos. Porque no se puede leer la historia del Teatro Solís del siglo XX, de la mitad del siglo XX, sin estos cuerpos estables, que dan la identidad a lo que tenemos, las formas de decir, porque quizás los temas siguen siendo en el arte el amor, la muerte, el dolor, el ejercicio del poder, la amistad. Lo que pasa es que en cada país, cada cultura tiene su forma de relacionarse. Entonces nuestros elencos estables dan eso, esa forma de relacionarnos. Y en eso estuvimos hasta el 2011, me fui, después gané un concurso en el 2014, por el cual accedí al cargo de dirección general. Y esos cargos son de 2 años, que si te va bien, te lo renuevan hasta 2 veces por igual periodo, por lo tanto son 6 años máximos. Estuve de mayo del 2014 a mayo del 2020. Y por eso decíamos casi 13 años. Casi 13 años. No, un poquito más. Sí, casi 14, pues fue en octubre del 2004. Más de 400 personas, ¿no? Bueno, el total lo que diría 90 funcionarios en el Solís, más 35 pasantes, personal de limpieza y de seguridad, y después están los elencos con los cuales se coordina, y lo que hicimos en mi época fue un consejo artístico asesor con el cual discutíamos la programación, porque un director no es un todólogo, un director tiene que saber asesorarse bien para tomar decisiones en el campo de lo artístico, que es lo principal, pero también de lo edilicio, también de las infraestructuras, también del personal, ¿no? Hay un montón de temas ahí. Talleres y posibilidades para los adolescentes. Bueno, lo que tratamos de hacer... despertar en la cultura en esa edad que es fundamental. Inclusive tenían algo para los bebés también.
También, sin duda, uno no puede pensar en llegar a diferentes poblaciones si no se generan unas alianzas entre el sistema educativo, las familias, pero para eso hay que tener ofertas desde los más chiquitos, ¿no? Porque si no es muy difícil decirle a alguien, bueno, ahora vení a ver una ópera y sentate, callate la boca, pensá que lo que está pasando en el escenario es bueno, es arte y te tiene que gustar. Apaga el teléfono celular, calladito, sentate. Eso es una imposición brutal. Entonces, si no tenemos mecanismos para trabajar con la gente, para que sepa que lo que puede estar pasando en el escenario, por más que haya sido 400 años atrás que se hizo, tiene que ver con su vida cotidiana y le puede generar algo y ayudar a dar las claves para entender no solo lo que dice el artista, que puede ser una de las lecturas, sino lo que te pasa a vos con esa obra. Bueno, ahí estamos haciendo una brecha. Entonces, desde ese lugar hay que establecer esos puentes para conectar los públicos y los artistas. Habían 2 salas en el Teatro Solís, generamos 3. Habían 2 tipos de visita guiada, generamos 7, se programa de lunes a domingo y diversidad de programación en las salas. En una tenías ópera, en otra tenías hip hop y en otra tenías teatro. La diversidad de los espectáculos. Sí. Aparte llegabas y te podías tomar un café, había una exposición de cuadros, de libros. Sí. Eso te lo digo con mucha felicidad. Para mí fue el antes y el después, porque he vivido. Y yo te he visto muchas veces ir con tu hijo también, que adora la música. Ama la música clásica y que, ahí, en el palco lo sentíamos, como tú decís, como, ¿sabes qué? Como estar en Francia, en Europa, como estar en otro país. Pero desde que llegás, la recepción, todo muy excelentemente cuidado. O sea, creo que apostaste a la excelencia y lo lograste, Daniela, todos esos años. Se logró. Hay un equipo, hay gente maravillosa, gente que está muy preparada, gente que ama el teatro, que ama las artes escénicas, que tiene un compromiso con ser funcionario público, y eso tiene una exigencia también. Y es una exigencia también personal. Yo, de hecho, cuando mi contrato terminó en mayo, y en enero se había lanzado un concurso, porque se preveía que esa dirección terminaba, claro, que era un nuevo concurso para que no quede acéfalo el teatro. Y me presenté en enero, y en la pandemia, me di cuenta que no quería seguir viviendo así. De hecho, iba primera en los 21 presentados, en la primera etapa del concurso, y me di cuenta que no quería seguir trabajando de 9 de la mañana a 11 de la noche, porque hizo todo, porque sí, viste que fue como para todos un nuevo despertar de la conciencia. El sin estar duda. Aquí, ¿qué hago? El tiempo pasa, la vida es esto, quiero esto. Sí, son trabajos que te llevan la vida, ¿no? Y te hipotecan la vida también. Y yo me reencontré con mi amor y eso también... Que hoy te está acompañando. Que me está acompañando. Así que le agradecemos la presencia. Sí, Raúl, fuimos maridos, 23 años. Después, cuando uno a veces comete el lugar de decir, mi trabajo es lo prioritario, y ponen eso todo. Tenemos 2 hijos maravillosos, Adrián y Mauro. Adrián está en Israel ahora haciendo una beca de 4 meses. Mauro está en tercero de Facultad de Economía, estudiando así con Zoom, con todas estas distancias. Y uno pone todo en el trabajo. Y parece que lo más importante pasa fuera de la casa a veces. Y nos separamos. Yo tuve otra pareja casi 9 años. En los últimos 4 años también tuve otra pareja, nos separamos los 2, nos volvimos a encontrar y estamos como de novios desde este año y decidimos volver a transitar caminos siendo distintos, porque el tiempo pasa, te hace ver cosas que antes no veías, pero te hace enamorar de las mismas personas que sos. O aunque somos ese río que no siempre es el mismo y que es distinto, estamos apostando de vuelta. Evoluciona también. En los pensamientos, en la madurez, y en el presente, en el aquí y ahora. Totalmente, uno comete aciertos, errores, hay que también aprender no a moderar las pasiones por la vida, porque la vida, el aprendizaje, todo eso te llena como de impulso vital, pero sí a moderar quizás, manejar los silencios. Las palabras son muy constructivas, pero a veces también pueden herir, el respeto por el otro. La solidaridad. Sin solidaridad esto no sale adelante. Y eso me parece que uno lo va aprendiendo y lo va aplicando. Y son de esos aprendizajes. En el camino, como dice En el camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tengo que hacer una pausa chiquitita y ya volvemos. Gracias.